Hola, ¿qué tal? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bien, Muy bien. BR, supongo que será Bárbara, ¿cómo estás? Ya que tenemos alguna. Hola, Vani, ¿cómo estás, Vani? Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Bárbara? ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. Y por aquí tenemos Galaxy J7, que después todo un misterio. A ver, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar, después seguramente sumará algunas personas más. Buenas tardes, quiero agradecerles primero que estén aquí con nosotros. Quiero también agradecerles la espera que han tenido, la tecnología es maravillosa, pero muchas veces nos pasan estas cosas que, bueno, que hemos de esperar un poco, pero bien vale la pena haber esperado para escucharlo a Adrián, que nos va a dar seguramente, como siempre, una exposición maravillosa. Les quiero contar que esta es la segunda charla nuestra del ciclo de charlas gratuitas que estamos teniendo y abiertas. Ya al final les voy a informar la del próximo martes. Esto forma parte de las actividades que está realizando Mi Causa San Isidro para todos los alumnos y toda la comunidad que integran todos los CAUS y todas las comunidades que son de la zona norte y también de Córdoba. Aprovecho para presentarle para quien nos conoce a Evangelina. Evangelina es nuestra coordinadora de todo el polo. ¿El polo le decimos, Evangelina? Porque me Polígono sale polo AMBA. norte. ¿Cómo? Polígono AMBA. Polígono AMBA, porque digo polo norte y suena como demasiado frío. Así que seguramente Evangelina ustedes la van a cruzar varias veces, o los está acompañando, como los está acompañando en todas las charlas. Lo primero que vamos a hacer es presentarle a Adrián. Y Adrián, gracias por estar con nosotros. Y Adrián, ¿por qué no te presentás vos mismo? Porque seguramente nadie te va a presentar tan bien como vos. Ah, bueno, está bien, modestia aparte, voy a tratar de ser un poco humilde entonces, Albert. Como sos Vos, siempre, dale, como vos- sos siempre, vamos. Vamos. vos siempre me tirás flores y demás. Bueno, no, No, primero, dale. primero agradezco a Alberto, a Evangelina, Siglo XXI y bueno, el Centro de Aprendizaje Universitario, por invitarme nuevamente. En esas épocas de pandemia hemos tenido un par de charlas y un par de encuentros, y bueno, como todos nos hemos enfrentado e interactuado virtualmente, ¿no? Más que nunca. Así que, bueno, en ese sentido, eh, mi perfil académico, tengo dos perfiles, ¿no? Académico profesional. Mi perfil académico, pura pasión, vocación, desde el año 90 y pico en ámbito universitario como profesor, instructor local y global, siempre lo que es transmitir conocimiento y aprender a enseñar y enseñar a aprender es un ida y vuelta, con lo cual yo estoy aprendiendo en este preciso momento y me toca tener este rol por un momento, ¿no? Porque va a haber idas y vueltas de enseñanza-aprendizaje. En el ámbito académico, como profesor, instructor, he escrito libros, papers, dirijo tesis, tutorías, universidades diversas como KS, Universidad de Belgrano, Palermo, UCES, jurado de tesis, en posgrados. La parte académica, nada, como instructor, como dije, y capacitador local e internacional, es un fuerte y una pasión, vocación mía. Y la parte profesional, siempre hablo del rubro de tecnología, ¿no? Lo doy por sentado, pero no tiene por qué ser así. En el rubro de tecnología estamos eh, principalmente hablando. Y del ámbito profesional tengo una empresa hace 15 años, donde desarrollamos soporte de tecnología, desarrollo de productos, de software, aplicaciones, todas cosas que, bueno, que cada vez todos ustedes se interactúan eh, más y más, ¿no? En el día a día. Así que bueno, rápidamente esa es mi presentación dentro de lo que me acuerde y la intro, ¿por qué esto de emprender? Sí, yo soy un emprendedor nato barra kamikaze, con lo cual entiendo que desde ese lugar, desde la invitación de Albert que me conoce, y
y ser emprendedor desde siempre, y tener la posibilidad de, después de tantos años, estar enseñando o tener la experiencia de poder transmitir con palabras a una audiencia, generalmente estudiantes, pares o expositores también, la capacidad de poder transmitir lo que yo aprendí, aprendo y seguiré aprendiendo. Y bueno, focalizándonos en el título, ¿no? Desde como emprendedor. Como emprendedor nato, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, quiero hacer ahí como un embudo en por qué el título y por qué la invitación en esta serie de charlas, ¿no? Que tiene esa temática, y por qué conmigo desde ese lugar, ¿no? Emprendedor de diferentes ámbitos y ángulos, y poder transmitirlo desde mi capacidad como docente de tantos años a la audiencia en cuestión, ya sea que esto sea grabado o en futuras charlas a medida que esto avance y se genere algo a partir de esto. Entonces, el título emprendedor va por ahí, y la palabra ágil, bueno, es tal vez un puntapié inicial, ni hablar de lo acelerado de los tiempos, protagonizado por algo como que se llama pandemia, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, creo que habiendo hecho una mini bio mía, pero más que nada para no aburrirlos y haciendo hincapié del esquema de emprendedor y el título de las charlas que estamos teniendo, ¿no? Haciendo foco en la vorágine y la necesidad de emprender, tema social interesante de hoy en día. Que bueno, Albert, ahí di un puntapié inicial. Bueno, te empezamos a escuchar, te seguimos escuchando. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bien, ahora ya me vieron, ya nos vemos entre todos, voy a compartir algo poquito, sí, como, a ver si lo ven ahí en pantalla, vamos a ponerlo en presentación, ¿sí? Le voy a poner una presentación, no le voy a pasar PowerPoint todo el tiempo, ni mucho menos, es un puntapié inicial a esta movida, ¿sí? Muy bien, ahí lo ven, ¿ven bien? ¿Sí? Sí. Bueno, voy para el lado el punto de vista de la derecha, ¿no? Los puntos, pandemia aceleradora, ¿no? Haciendo una línea con esta breve charla que vamos a hacer, y voy a tratar de compartirles mi punto de vista y mi experiencia con este título, ¿no? Emprender y la velocidad, ¿no? Emprender ágilmente. Ni hablar que tarde o temprano íbamos a interactuar con este tipo de situaciones virtual, que la tecnología iba a cada vez tomar más protagonismo, por más que nos resistamos, varios de nosotros, o no nos guste, bueno, nos empapó, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, sencillamente estoy poniendo el título de pandemia aceleradora. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a centralizar tres ejes, ¿sí? Tres ejes rápidos desde mi punto de vista como emprendedor, ¿no? Y actualizado, ayornado al 2022, ¿no? Tres ejes que es aceleración, cambio y review de visión. ¿Qué quiere decir esos tres? Rápidamente. Acelerador quiere decir, bueno, está bueno si uno tiene una idea de emprender, quiere hacer algo propio, podemos charlar los motivos sociológicos, necesidades actuales. Hay todo un tema emocional, somos seres emocionales, ¿no? Con lo cual la independencia, la autonomía, ¿no? Hay muchas cosas que se desprenden ahí. Pero estos tres ejes, dentro de todo, relativamente ejes nuevos que adopté, tal vez hace 5 años como emprendedor, eran otros ejes. Ahora pasan cosas, como dirían, entonces el eje es uno de los tres ejes, para no decir muchos ejes, la aceleración. Hoy en día la respuesta rápida ante cualquier cosa, eso quiere decir ante lo que yo ofrezco, porque ustedes de alguna manera, todos nosotros,
ofrecemos algo en el cual consideramos que le puede interesar a algún prójimo, de alguna manera. Emprendo hacia ese sentido, ¿no? Entonces, la velocidad, el eje de la velocidad, de la aceleración, de la agilidad, hoy en día toma un protagonismo mucho más rápido que hace 5 o más años, o muchos años para atrás. Lo que se llama un término que se llama convenience en inglés, que es esto de que hoy en día el que nos elige como emprendedores, el del otro lado, por así decirlo, llamémosle cliente, interesado, stakeholder, sociedad, grupo, no importa, algo del otro lado, alguien del otro lado, hoy en día el termómetro de que eso sea rápido y tenga una respuesta rápida es mucho más protagónico que antes. Con lo cual lo pongo a uno de los 3 ejes como en el top 3, que antes ese ocupaba el top 5 o top 6, la velocidad. Se priorizaban otras cosas cuando uno ofrecía algo, ¿no? Ahora la velocidad se prioriza mucho más que de lo que uno se imagine. Al punto de que, ahora vengo con un storytelling o alguna experiencia puntual, es en ciertas competencias de licitaciones o ofrecer un servicio de diferente índole, no solamente tecnológica. Hoy en día muchas veces se prioriza por sobre el precio la velocidad de respuesta del ofertante. Cambió muchísimo, y yo esto lo veo en los números directamente, no es algo teórico, sino, como les digo, tengo una empresa de tecnología, con lo cual ahí tengo casos concretos que suceden estas cosas, este cambio sucede, funciona así, porque me tocó perder, obviamente, ¿no? Siendo más barato, ganó otro. ¿Por qué? Por la velocidad de respuesta. Algo que hace 5 años no era así. Después podemos ir a varios ejemplos de otros rubros. Espero ahí que esto sea un ida y vuelta para que ustedes me aprovechen y yo los pueda aprovechar a ustedes y aprender de sus preguntas, ¿no? Porque una buena pregunta formulada, atrás de eso hay mucho aprendizaje. Entonces vamos a esperar ese espacio en breve. Entonces el eje de la aceleración se lo traté de fundamentar desde ese lugar, de la importancia que yo creo del día a día, mucho más que antes, de la inmediatez de la respuesta. Obviamente alrededor de eso viene ayornada muchas cosas, ¿sí? Con los otros ejes. El otro eje que tiene que ver con cuán rápido podemos adaptarnos a lo nuevo. ¿A lo nuevo qué? A lo nuevo dentro de mi rubro. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un negocio de venta de espadas, me gusta decir cosas totalmente exóticas, fuera de tecnología, que no tengan nada que ver. Bueno, ahora en este eje, el segundo eje, que antes estaba en el top 8, por ejemplo, o más atrás, tiene que ver con que, bueno, ahora de repente me piden cuchillos. Y yo digo, bueno, no, yo ofrezco espada, ok, pero la demanda es cuchillo. Bueno, hace varios años era tal vez un no, y últimamente es, ¿qué puedo hacer yo para adaptarme y sin cambiar mi esencia poder ofrecer cuchillos de alguna manera? Bueno, tal vez puede ser ejemplo de que, ¿sabes qué? Ofrezco espadas acompañadas de cuchillos. Entonces, a lo que voy con eso, con un ejemplo bien, bien terrenal, me refiero a que en el top 2, yo trato, no sé si es un top 3 ordenado, creo que los 3 están en el primer lugar, los 3 ejes para mí, es esto de la necesidad de cuán cambiantes estaría bueno que seamos. Más rápido de lo que nos imaginamos. ¿Y a qué va en relación con eso? Me dicen, bueno, Adrián, todo muy lindo, está bien, hay que adaptarse mucho más rápido. No estamos diciendo de que paso de vender caramelos a vender edificios, ¿sí? Estamos hablando de, bueno, paso de vender caramelos a caramelos y chupetines, ¿no? Estoy hablando de eso. Ahora, ¿para eso qué onda? Ok, Adrián, como me dijiste antes el ejemplo anterior de la aceleración, sí, lo entiendo, lo tengo que priorizar. Sí, ahí está. Saluda, mira quiénes están. Y hablando de cambiante, este es otro tema de cambio. Esa es mi hija Antonella, por si la vieron, por ahí. ¿Sí? Un cambio es eso, de que antes, no sé si a ustedes les pasó en el Zoom, de que viene alguien, aparece en pantalla, y es, uy, perdón, lo apago, lo corto, uy, me pongo colorado, ¿qué pasó? Vino mi hija, o
una interrupción, pasó el de la basura, bueno, no, bienvenidos a ciertos cambios que yo considero y los viví de naturalizar. Entonces me dio pie mi hija Antonella, que pasó recién, a relacionar justo en este momento, ¿no? El cambio drástico de las cosas ante lo imprevisto o la oferta, el oferente en cuestión. Entonces, si hay algún cliente, alguna visión, oportunidad que yo considero que me puedo adaptar, bueno, tenemos que estar cancheros, estaría bueno que prioricemos eso mucho más que antes. Bajando la tierra es la época de la capacitación y el aprendizaje mucho más que antes. ¿Aprender qué? Cosas que nunca se imaginaban y que yo nunca me imaginé. Con lo cual el segundo eje, el tip, ok, Adrián, ¿con qué comemos lo que vos decís? Como les comenté el primero, ¿no? El segundo es, capacítense a lo que dé, a lo que especialícense, vayan a fondo. Esa es la manera de pilotear lo que yo considero el segundo eje, ¿no? Y relacionándolo al tercero, yendo al tercer eje y desmistificar, es el cambio de la visión, ¿no? Es revisar la visión y el emprendimiento mucho más seguido que antes. Muchos de ustedes, tal vez, en algún momento habrán estudiado o habrán creído que mi visión, que es el propósito de mi emprendimiento, de mi negocio, de mi venta, de mi producto, y rara vez cambie, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Bueno, hay que revisarlo mucho más seguido que antes y estar maleable de romper ese tema rígido que antes teníamos, me incluyo, de revisar la visión y el propósito de mi emprendimiento. ¿Sí? Revisarlo de vez en cuando y mucho más seguido que antes. Entonces, ¿por qué no? Que antes era mala palabra, yo me acuerdo de estudiar Fundamento de Administración, entonces me gusta siempre darles anécdotas, ese caso concreto de que no quede solo en la teoría, y después en el espacio de idas y vueltas, si les parece, bienvenido sea, me van a hacer acordar de muchas anécdotas de cualquier rubro, algunas cómicas, unas que me fueron bien, otras que me fueron mal, obviamente, porque así se aprende. En el cual me acuerdo que yo, recursé, Fundamento de Administración la recursé, me acuerdo, pero lo que no podías hacer era cambiar la visión del trabajo práctico de la empresa. Entonces vos exponías un trabajo práctico, exponías un caso de estudio de un negocio, y la visión era eso, algo que no podías cambiar nunca. Y después venía la misión, el objetivo, todo muy lindo. Bueno, ahora es como que te preguntás un poco y decís, ¿por qué no? ¿Cambio la visión? Esto que empezó siendo una cosa ahora, ¿por qué no puede ser otra, no? ¿Sí? Entonces va ese caso, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Cambios drásticos. Hay millones, ahora rápidamente se me ocurre Netflix, por ejemplo, ellos querían alquilar DVDs, ¿sí? Bueno, ya saben qué es Netflix. Pero Netflix no, el dueño decía, y digo algo bien tangible para que todos sepan de qué hablo, hay millones de ejemplos, aparte, bueno, está el documental, es algo bien claro, era, el dueño decía, no, yo quiero competir con Blockbuster y quiero alquilar DVDs, punto. Nunca se imaginó, y está dicho por él, ir a la digitalización, la tecnología, colgar streaming, bueno, pum, 180 grados, y por qué no, y cambió la visión de Netflix. Y así muchísimos casos. Entonces, esos tres ejes creo que me gusta compartirles como un disparador importante de esta charla, ¿no? Y ciertos tips que pueden ir acompañando la misma. ¿Sí? Acá no sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer. Voy a tratar de interactuar ahí, porque otra de las cosas es que, gracias a la neurociencia, ¿no? Que cada vez se sabe más cómo funcionamos, ¿no? Nuestra mente / cerebro, aprendemos más cuando interactuamos. Y eso está bueno, yo incentivo cada vez más a los alumnos y les digo, equivóquense, les digo. Los obligo a equivocarse, y a veces en las clases lo que digo es, voy a premiar a quien se equivoca más, y me hace la peor pregunta. Entonces, bueno, también se genera un tema interesante de relajo ahí, ¿no? Imagínense si
Ojalá que a mí, que en la primaria, en la secundaria, un profe me hubiera dicho, ¿no? Voy a premiar al que me hace la pregunta más ridícula, ¿no? Es interesante, ¿eh? Entonces, bueno, eso es un disparador muy bueno para la apertura al aprendizaje de todos, ¿eh? Entonces, bueno, de la pregunta, si quieren, hago un pequeño espacio. Si no hay preguntas, comento estos tips de la derecha, habiendo comentado los 3 ejes centrales, ¿no?, de la charla. Ahí tengo la cámara, muy bien. Si alguno tiene una pregunta, si no, paso, en 30 segundos paso a comentar estos 3 ejes un poco cómicos también, ¿eh? Para dar un punto de relajo. Algo que no quedó claro, me interrumpe, me lo dicen. Adrián, soy yo, Ale, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien. Sí, una pregunta. Cuando hablas de administrar el entusiasmo, ¿eso es ir más lento, no tener tantas expectativas al inicio? ¿Qué es administrar el entusiasmo? Bueno, me encantó. Muchas gracias por la pregunta y esto de que hayan leído. A mí no me gusta leer los PowerPoint, pero casualmente es por esto, ¿no? Para que lo lean ustedes y se dispare algo. Así que mil gracias por eso. Administrar el entusiasmo, bueno, fundamental a la hora de emprender, ¿sí? Voy a responder eso con lo siguiente. A mí me encantaría, y un día lo voy a hacer, me encantaría poner un bar, ¿sí? Ahora, cuando pienso en la idea de un bar, ¿qué pasa? Ningún empleado se enferma, no llueve, bromatología no pasa, ningún cliente me hace juicio, no se rompe ninguna silla, nadie se corta con una botella de whisky, que me encanta el whisky también, no tengo quejas, defensa del consumidor no existe, empleado no me hace juicio, no sé si lo dije. Puedo seguir, si quieren sigo. Bueno, creo que respondí, gracias Ale, de otra manera, lateralizada y cómica y entretenida, tu pregunta, ¿no? Está buenísimo y me encanta invitarlos a esta búsqueda de ¿cuál es la mía? ¿Qué me cabe? ¿En cuál me siento cómodo? ¿En qué sé que más o menos soy buena o bueno? ¿Cuál es? Y ahí hay una relación con honestidad brutal. Sí. Yo sé más o menos en qué soy malo. Yo sé en qué soy más o menos bueno. Bueno, yo, ¿no? ¿En qué la tengo clara? ¿No? ¿En qué soy regrosa? Bueno, volviendo al entusiasmo, lo que pasa en eso, cuando se me ocurre la idea y la pasión de decir, wow, voy a poner un emprendimiento de armado de muñecos en madera balsa, porque es lo mío, lo que soñé, y lo veo, lo visualizo. Anda todo perfecto, anda todo bien, está buenísimo porque hay pasión ahí. Lo que está bueno complementar en administrar el entusiasmo. Otra cosa que yo le digo también, lo decía antes así, me ayorné un poquito, pero ahora es una navaja de doble filo. Porque el entusiasmo está buenísimo cuando a todos nosotros se nos despierta la pasión por algo. Las horas pasan, no tenemos sueño, y todo fluye, y somos felices en ese momento, ¿no? ¿Sí? Es un momento de felicidad donde fluye, donde encontré mi frecuencia de algo fabuloso que me está sucediendo, ¿no? Con algo o alguien en cuestión. El doble filo, ¿por qué? Por este tipo de cosas, de que ese buen camino de las ideas que me hace generar muchos negocios, y a muchos grosos les hizo generar buenísimos negocios, ese mirá la que vi, mirá qué bueno, mirá lo que estoy creyendo, que se terminó transformando en un unicornio o un proyecto excepcional, no termino viendo o me nubla, es un blackout a mis ojos, de lo que hay en la realidad. Entonces está bueno ser conscientes de cuando uno está en ese camino, si se acuerda y dice, pará, ojo que acá hay un doble filo, ojo que acá debería parar la pelota y ponerme a pensar
¿qué podría pasar? ¿Cómo son las cosas en realidad? No despegarme mucho de lo que la pasión no me hace ver, el entusiasmo no me hace ver. Funciona así, no hay otra manera, no puedo funcionar con entusiasmo viendo y empezar a contar, a desarrollar la idea y ya haciéndome la mala sangre de cuántos juicios me van a hacer mis empleados del bar. No funciona así, no es pasión, es sufrirla. Con lo cual, si pasa eso, quiere decir, descarto esa idea, no es la mía. Ahora, no pasa eso, tengo pasión, estoy entusiasmado, me voy a dedicar a pintar cuadros porque soy regroso en eso, bueno, bien, buenísimo. Fluyo por ese lado. Ahora, ok, el material que yo quiero conseguir, que me encanta pintar, es tangible, los cuadros, ¿de dónde estamos hablando? ¿En dónde quiero exponer? A ver. Entonces, es ser un poco abogado del diablo, es detectar un poco esa parte, ¿vale? Entonces, administración del entusiasmo, siempre me gusta comentarlo con el ejemplo del bar y empezar a responder por ahí. Lo difícil acá es detectarlo. Es difícil detectarlo, porque uno fluye y vuela. Exacto. Adrián, Sí, Albert. ahí podríamos pensar como una especie, si se puede, de conclusión, es que agilizar no es entusiasmar, ¿no? O sea, una cosa es agilizar mi emprendimiento y otro esto que me gusta mucho, esto de qué tal si administramos el entusiasmo, ¿no? Porque Sí. uno cuando se entusiasma demasiado, que es maravilloso porque lo que está haciendo ganas, pero también a veces nubla la realidad del emprendimiento, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. La agilidad, volviendo a eso, Albert, gracias por ese comentario, se debe a estos tres ejes que ayorné en estos últimos años, que la agilidad en un emprendimiento antes ocupaba otro lugar, que ahora creo que es bastante prioritario, ¿no? Entonces me refiero a que estaría bueno estar bastante preparados para responder rápidamente. ¿A quién? Al cliente, al prospecto, al interesado. Viene Bien, como un paso después, si querés. Bien, y en esto que hablabas de la pandemia aceleradora, vos hablabas del tema de la visión, ¿no? La visión en su concepto tradicional era que, bien hablaste esto de administración, que lo que hemos enseñado en administración siempre lo decimos, es la visión es lo que menos hay que cambiar en un proyecto, porque cuando uno cambia la visión, a partir de ahí debe cambiar todo su estructura del proyecto. Pero ese concepto tradicional, ante esta movilidad, si se quiere, del contexto y esta turbulencia del contexto, hace que esa visión muchas veces hay que empezar por lo menos a repensarla, como vos decías, ¿no? Como vos decías. El otro día Gerardo, que lo tenemos aquí, fue uno de los expositores que expuso en la primera charla, donde escuchamos a 3 expositores. Gerardo habló esto de cómo fue cambiando su eje de emprendimiento, ¿no? ¿Te acordás, Gerardo? Sí, te acordás porque lo dijiste vos. Y este es un buen ejemplo de lo que hacía Gerardo, del cambio a veces de emprendimiento, y creo que esto es, lo que a uno le queda es ser ese espíritu emprendedor, pero esa visión, aunque sea el mismo emprendimiento, muchas veces empieza a cambiar porque, si bien la visión es más un concepto filosófico que un concepto tan práctico, pero también en esta turbulencia uno puede ir cambiando a qué. Doy un ejemplo para cerrar lo tuyo. Yo puedo decir, yo quiero este emprendimiento porque a mí me gusta pintar y mi visión es ser el pintor más reconocido por mi arte. Esa es mi visión. Pero también puede pasar que después diga, bueno, sí, yo quiero hacer esto, pero yo quiero ser reconocido y poder vender mis cuadros. Y mi visión es vender los cuadros. Y por ahí voy cambiando y al final de mis tiempos de pintor, quiero decir, ¿cuál es mi visión? Que todos recuerden mis cuadros. Tengo el mismo emprendimiento y mi visión va cambiando en base a ese contexto, ¿no? Que tiene que ver con esto de la pandemia aceleradora, que es simplemente, la pandemia lo hizo, pero en algún momento iba a pasar, ¿no? Tal cual, Albert, tal cual, como decís vos. Ahí la notita de color, ¿no? Esto da para, de nuevo, charlas de cursos y demás, ¿no? Pero, como bien decís, acá es el hecho de desmitifiquen que no se puede cambiar la visión. Evidentemente, lo que en su momento era rígido, ahora está bueno que nosotros como emprendedores
nos lo cuestionemos un poco. Y digamos, ¿por qué no? Ahora, ¿eso quiere decir que cuando nos enseñaron que la visión no se puede cambiar estaba mal? No. Quiere decir que en ese momento eran las cosas de esa manera y de la ecuación que mejor funcionaba. Ahora, se puede cuestionar la visión, porque tal vez una visión rígida, dicho de otra manera, ahora una visión rígida creo que no está tan ayornada con los tiempos que vivimos. Dicho de otra manera, es algo así. Sí, graficándola, la visión es el faro que siempre teníamos allá, siempre íbamos para el faro y hoy decimos, bueno, yo tengo el faro, pero a lo mejor en vez de ir por el faro puedo ir o por un costado o puedo tomar otro camino, ¿no? Un poco visualizando el tema del faro hacia donde uno quiere ir. Exacto, es cuestionárselo ahora. Antes no era incuestionable, era un 1, ¿sí? Como a mí que recursé, ¿sí? Pero ahora, cuestionémonos, ¿sí? Emprendedores, cuestionense la visión. Hagan el review de la visión, que es el tercer eje. Review de visión, ¿qué quiere decir? Y de vez en cuando la reviso. Antes eso era inadmisible, ¿sí? Era un 1, no aprobaba la materia en fundamento de administración. ¿Sí? Y estaba bien que sea así, porque en ese momento era como la ecuación más cerraba en ese momento. Entonces, esto tiene que ver con esto, ¿no? La capacitación, lo ágil, estar dispuesto, lo maleable que somos mucho más adaptables de lo que nos imaginamos, ¿sí? Lo que dice la neurociencia, ¿no? Muchas cosas, ¿sí? Albert, ahí en el chat tengo 2 preguntas, si me permitís responderlas. Por supuesto, vos manejás, aquí manejás los tiempos y las preguntas. Dale, sí, por favor. Genial. Sí, ahí Juan pregunta, ¿cómo lográs que se entienda el tema de la atomización? ¿No? Es una de las preguntas. Buena pregunta. Ese tip, a ver, ¿a qué me refiero yo y si atomizamos con esa pregunta? A ver si alguien se anima a responderme. Esa pregunta colgada de la nada, así como, que es la idea, ¿no? Es llamar la atención de lo que lee el PowerPoint y hacer esa pregunta. Capaz la entienden, capaz no, como hizo Allen en su momento, me preguntó, y todos entienden qué quiere decir. ¿Y si atomizamos? ¿No? Está bueno, es la idea. Es la idea. Atomizar es un... Nos haces pensar, a ver cómo trasladamos el átomo a esto. Está muy bien, bueno, se refiere a este tipo de cosas de la agilidad al emprender. Estaría bueno, de nuevo, voy a resumirlo rápidamente en esta charla, ¿no? Uno de los tantos tips que he dicho varios, a veces me aceleré porque también a mí se me aplica el entusiasmo de dar la charla, como lo han notado, ¿no? A mí yo me entusiasmo también. Un buen tip es, si un emprendedor si nos perdemos o nos mareamos, si no sabemos por dónde empezar, por dónde ir y qué sé yo, está muy bueno tomarse mucho tiempo para detectar la menor unidad de medida de mi emprendimiento. Tangible. ¿Qué quiero decir a eso? Salcamos la teoría, no me escucharon nada, vamos al bar, que a todos nos gusta. Entonces digo, bueno, quiero poner el bar, listo, compro la barra, 20 mesas o 40 sillas, contrato 5 personas, no. Pará, a ver, ¿qué dijo este chabón, Adrián se llamaba? ¿Qué dijo atomizada? ¿Cómo es? Unidad de medida más mínima en un bar, a ver, la barra. ¿Es? No. ¿Qué hay más chico? Silla. No. La pata de la silla. Ok, bueno. Empiezo por ahí. ¿Sí? Porque el entusiasmo también me lleva a empezar por lo grande, y muchas veces pasa de que termino sin hacer nada. Entonces, y si atomizamos quiere decir tomarse el tiempo necesario y detectarlo para encontrar esa unidad de medida de mi emprendimiento, sea producto o servicio. ¿Sí? Si yo quiero poner una ferretería, digo, bueno, ¿por dónde empiezo? Y por la unidad de medida más chiquita, tangible.
Ejemplo, el nombre. Ejemplo, ubicación. Ejemplo, vidriera. Algo tangible que puedo poner a prueba para mí mismo y para algún lugar. Los tornillos de la mesa. El color. ¿Sí? Algo bien tangible. A la hora del servicio, lo mismo. Yo quiero dar servicio de arquitectura y diseño para jardines de infantes. Bueno, ¿por qué empiezo? ¿Qué sala de jardín de infantes? A ver, ¿qué chicos? ¿Qué tipo de educación? ¿Especial? Voy detectándolo, algo más chico, que puedo llegar a ser un subconjunto de mi servicio o producto. Es un ejercicio que lleva tiempo, pero está muy bueno detectarlo, porque ayuda muchísimo a los días que vivimos y tiene que ver con la agilidad casualmente. Ayuda muchísimo ¿a qué? A detectar lo antes posible aquellos temas que si los detecto más macro van a doler más y pueden llevarme a fracasar o que no me vaya muy bien. A veces con algo atómico puedo detectar a un precio y un costo bajo, y precio y costo hablo de tiempo y dinero y varias cosas, no es solamente en ese sentido de dinero, puedo detectar de manera temprana algo que si lo detecto muy tarde ya se me complica. Entonces, atomizar se refiere a mi propuesta de tomen su ejercicio, así como parar la pelota del entusiasmo, detectar esa unidad mínima de venta. Tema, un cuadro. ¿Armo un cuadro enorme y lo vendo o no? A ver, empiezo a jugar con un diseño chiquitito y lo muestro. ¿De qué manera? ¿Lo hago en una tela? No, a ver, ¿lo puedo hacer digital? Cosa de minimizar y atomizar la exposición y hacer como una demo, ¿vieron los testers de las perfumerías? Bueno, es encontrar cuál sería un tester piola para mí que me signifique un buen feedback para aprender y validar mi emprendimiento. Eso es atomizar. Es un tip que no es natural, por eso me gusta dar los tips no naturales, porque lo natural es hago grande, hago el bar, me imagino todo lo relacionado con el entusiasmo, que es muy macro, muy global. Bueno, atomizar es antinatural. Entonces, ese ejercicio también Sí, es clarísimo y esto es también estos nuevos tiempos, ¿no? Los nuevos tiempos que Exacta. quizás estas cosas se practicaban, pero desde el del hecho y no desde pensar de hacerlo. Uno lo hacía posiblemente, eh, lo hacía porque había que hacerlo y uno cuando te escucha, bueno, lo que uno va Exacto. diciendo, vos teorizar. Acá pregunta, bueno, por aquí dice, ¿emprendedor se nace o se hace? Gran pregunta, que eso Sí. se ha hecho de por vida en otros montones de cosas. ¿Se hace o se nace emprendedor? Bueno, acá siempre la respuesta del libro son las, ¿cómo es? Las respuestas del libro son las dos cosas, ¿no? Ahora voy yo a los bifes concretamente, dentro de lo que vi, lo que veo, lo que estudié, ¿no? Todos tenemos mínimo un don / habilidad natural. Mínimo. De hecho, tenemos muchos. ¿Cuál es lo difícil, obviamente? Y la autohonestidad brutal. Encontrarlos. Pero todos tenemos una / varias habilidades naturales / dones. Lo difícil a veces es decirlo y ponerlo en palabras para nosotros mismos, ¿sí? Con lo cual, ¿qué quiero decir con eso? Ahí está la semillita de que nacemos con algo en lo cual somos buenos, ¿sí? Yo creo que está la semillita mínima una. Ahora, como toda semillita, una vez que la encontramos, la tenemos que regar. Entonces, laburando, ejercitando, detectás tu habilidad natural, tu camino honesto, y a regarlo, muchachos, muchachas. Con lo cual la mistura para mí, en la mistura está la ecuación. Autohonestidad brutal y decir, me animo a encontrar, me la banco a encontrar en cuál soy buena,
en cuál tengo un don, en qué realmente estoy cómoda y fluyo y navego como una campeona. Ok, lo detecté, uy, buenísimo. Bueno, a capacitarse, a aprender, a chocarse, a golpearse, a equivocarse. Pero buenísimo que lo detecté, que detecté eso, o esas cosas. ¿Sí? Hay varios tips para ese tipo de cosas. Hay varios tips. Bien. ¿Quién hablaba por allí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto interesante que es la autohonestidad brutal, ¿no? Esta cosa Yo que creo es... que Hola, Sí, hola hola, Víctor. ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Bien, bien. Víctor, Hola, Víctor, ¿cómo estás, Víctor? bien. Yo creo que el tema de la autohonestidad, para detectar en qué somos buenos, creo que no es algo riesgoso, porque creo que más o menos las personas que se conocen a sí mismos pueden detectar esa semillita o esas semillitas. Creo que el riesgo está en pasar a la acción. Y vos dijiste que hay una cantidad de X de herramientas que sirven para ayudar a detectar esto. Y entonces venía mi pregunta, ¿no? ¿Qué libros recomendás como para leer y utilizar alguna de esas herramientas en uno mismo, ¿no? Como para, como Mira, para que termine de validar lo que uno ya más o menos cree que tiene como don. bien, bien, buenísimo. Víctor, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal? Un gusto, Víctor. Mira, se me viene a la mente automáticamente, dentro muchos libros, se me vino automáticamente uno que es El combustible espiritual, de Ari Paluch, creo, ¿sí? Sin entrar en polémica ni detalles, pero ahí hay varias cosas que uno puede tomar en este sentido de cómo despertar, ¿sí? Cómo encontrar estas habilidades naturales barras dones. Se me vienen algunos libros en inglés también, después se lo puedo llegar o Albert o hacer a llegar, después vemos cómo a través de ustedes canalizan alguna bibliografía que les mandaré a los interesados, las preguntas que quedaron, pero uno de los tips que hay, que yo aplico, es que si yo pongo a prueba algo en lo cual considero que soy bueno, si no veo el detalle, y lo descarto. Es decir, es difícil ese trabajo, ¿sí? Cuando sucede, uno lo sabe, lo siente, no lo puedes racionalizar, lo sentís principalmente, y a veces funciona por descarte. Por ejemplo, yo te puedo decir, uy, mira, no, mi visión es ser el mejor jugador de golf del mundo. Bien, ok, Adrián, ¿te consideras bueno? ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Tenés la visión? Bueno, contame tu visión. ¿Dónde te imaginas festejando el torneo? En una cancha, ok, ¿cómo es la cancha? Y verde, bueno, cuando no tenés los detalles, cuando no ves que hay 315 personas, que está tu hija festejando y tu mujer te está esperando con la ropa para cambiarte, y ves que el contrario está enojado, y ves que el viento está soplando a 5 nudos, y hay 3 árboles, hay 4 araucarias, y no ves los detalles, y descártalo. Ahora, si ves los detalles, y anda bien el tema. Ese es un tip de los tantos que hay, bastante piola para mí. No sé si fui claro en el estilo del tip, pero es como para descartar y decir, ¿en qué soy bueno? Y si es algo muy general que no sé los detalles, y no creo que vaya por ahí. Ahora, si esa visión, esa comodidad, la ves en detalle, sea producto o servicio, y ves detalle más allá, y no creo que le pifies. Y yendo a la materialización, y vamos a lo siguiente. ¿Por qué el duele, ¿no? Esto que decía, y casualmente está relacionado con atomizar. Detecto mi habilidad natural. Ahora, como bien dijo Víctor, ok, lo materializo, y pasar a la acción es ahí, ¿no?
se me llena el que te dije de preguntas, como se diría, ¿no? En latín. ¿Qué hago ahí? ¿Cómo paso a eso? Bueno, y me animo a atomizar, analizo y encuentro la unidad de medida más chico, como pusieron ahí en el chat, un estudio de mercado aunque sea medio casero, lo más chico posible, como puso Ale, ¿sí? Es esa la idea, ir de menor a mayor, como puso Juan también. Entonces la atomización va con eso, con ese salto de la ficción a la acción, por así decirlo, ayudarme un poquito a animarme en eso. ¿No? Si detecto la atomización, detecté en qué soy bueno, lo quiero llevar a la acción, tengo miedo, obviamente, ¿no? Aparece miedo, temor, diferentes cosas, o no sé cómo, bueno, y me puedo acordar y decir, para, ¿qué unidad atómica? En vez de agarrar y decir, quiero saltar con una tirolesa, ¿qué tal si tiro un tejo a ver cómo llega el tejo primero, en vez de mandarme yo con la tirolesa? A ver si detecto. ¿Y qué hay una unidad mínima? Sí, una moneda. Bueno, tiro una moneda y ahí está. Entonces, ¿me puedo equivocar? Bueno, me equivoco. ¿Sí? Yo me equivoqué muchísimas veces, ¿sí? En muchos emprendimientos. Pero es la manera porque por descarte uno aclara muchas cosas. Bien, bien, muy claro. Y ahí estamos viendo la combinación de todos los conceptos, ¿no? Que nos estás estuviste diciendo ahora. Y Víctor, esto que vos también decías, esto de la honestidad brutal, ¿no? A veces tenemos nuestros propios límites para ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Estas cuestiones de este paso que un poco decía Adrián con otras palabras, que es el pensar sin límites primero, ¿no? Pensar sin límites y después ir llevando a la realidad, ¿no? Cuando uno comienza a tener su emprendimiento, posiblemente en los primeros tiempos, o el primer tramo de ese pensamiento es, voy a hacer esto, y después la realidad nos va llevando y va haciendo como un embudo hasta que lo podamos hacer. Y ahí es donde creo que entra esta honestidad brutal de saber qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y que a veces es al revés. En esa autohonestidad nos damos cuenta que podemos hacer mucho más de lo que nosotros suponemos que hacemos, ¿no? Adrián, yo para ir también administrando el tema este del tiempo y poder escuchar estos conceptos tan buenos e interesantes. El orden funcional. ¿Qué es un orden funcional? Ahí dice, sí, Albert, ahí dice, ¿despriorizar el orden funciona? No, Perdón, capaz no se lee bien. No, perdón. Despriorizar el orden funcional, y yo, no, está bien, el orden funcional, perdón. No, viene bien. Sí. Me gusta mucho más. ¿Qué es esto de despriorizar el orden? Despriorizar el orden funciona. Es bueno, buen disparador. El orden se refiere a hacer las cosas con metodología, con planificación, visión, misión, ¿no? Como todo de manera muy ordenada y prolija. Entonces, vos tenés los dos mundos, ¿no? La parte operativa y la parte estratégica, donde digo, hago, y no miro tal vez para dónde voy, rápidamente. Y la otra tenés, bueno, a ver, pienso mi estrategia, a dónde quiero llegar, y voy haciendo en función de eso. Acá algo que también un quiebre en demestificar, que me encontré cosas, es, ok, puede ser, ¿sí? Puede ser que si vos sabes que haciendo, y no siendo muy ordenado estratégicamente, te sirve ese esquema, y que el operativo es cortoplacista, puede llegar a funcionar. Entonces, dicho de otra manera, con esto de romper ciertos mitos o ciertas situaciones que tal vez antes funcionaban más que ahora, y no, como digo siempre, no estoy comparando decir que es mejor que es peor, sencillamente es que las ecuaciones van cambiando y tal vez una ecuación ahora cierra más que antes, porque cambia el contexto. Ni hablemos del contexto cambiante que vivimos,
ya sea pandemia, guerras o terremotos, ¿no? Lamentablemente, pero eso determina muchas cosas. Entonces acá el cuestionamiento y otro punto ahí que transmito a mi audiencia o este tipo de talleres para trabajar el ámbito de emprender es, puede ser que haciendo sin una línea estratégica muy amplia te funcione. Ahora, siempre y cuando, está el siempre y cuando, que es esto de hacerte cargo, es siempre y cuando sepas de que eso puede durar poco. Entonces, hay muchas cosas que está bueno que vos digas, y esto es de ahora, esto me va a servir por 6 meses. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué quiere decir? Bueno, yo sé que esto me va a servir 6 meses, ya voy pensando qué producto o servicio voy a ofrecer en los otros 6 meses, o después se transforma en algo estratégico y tal vez lo planifico para toda la vida. Entonces, otro mito ahí por quebrar es, puede ser que yo detecte algo que sea operativo y sea de corto plazo y me vaya bien o le saque fruto en corto plazo. Y soy consciente de eso. Entonces, despriorizar el orden funciona, bueno, casualmente es eso, ¿no? El orden, que ser metodológicos. No darle mucha bola a la estrategia. ¿Funciona? Y la respuesta depende. Es una de las mejores respuestas para la gente de sistemas principalmente. Sí. Depende. Despriorizar. No pensar en la estrategia. ¿Funciona? Y la respuesta es depende. Antes no, antes ni se hablaba. Ahora, depende. No le doy mucha bola a la estrategia. ¿Me va a funcionar? Depende. Si vos sos consciente que es una racha, es un momento, y después ya eso se corta y acaba, y estás pensando qué vas a hacer después, y ya lo tenés pensado, y tal vez la no metodología estratégica puede llegar a funcionar. A eso se refiere Albert y público, ese punto, para no extenderlo, sino aburrirlos mucho más. No, pero es súper interesante lo que están diciendo, porque esto nos va abriendo la cabeza de pensar en otra manera, ¿no? O sea, y además este equilibrio entre aquello que debería ser, que los más estructurados y los pasos que se deben cumplir, a esto de, bueno, también ir viendo cómo debo adaptar esos pasos a mi propio emprendimiento y también al emprendedor, ¿no? Si bien hay recetas escritas, pero esto es como las recetas de cocina. La receta de cocina teórica es perfecta. Y después, Sí, claro. cuando fuiste y le agregás algo más, o de algo de menos, si no sale. Entonces, esto yo hago siempre este ejemplo de las recetas porque es la receta toda bárbaro. Pero cuando te equivocaste en algo o cambiaste algo, o el cambiar te da un producto final diferente que hace que ese producto final todo el mundo diga, uy, tiene un toque personal lo que estás haciendo. Creo que el emprendedor tiene también que ver eso, ¿no? Esta cosa de ese toque personal que hace que ese servicio o producto sea diferente al otro. Aunque sea muy parecido a otro, pero sea diferente. Exactamente. Bien. Exactamente. Sí. Cerrando rápido, Albert, ven que ahí ustedes ven el último punto. ¿Qué es lo que leen ahí? A ver, si me ayudan. Se me fue de las manos el plan B, C. Bien, Exacto. buenísimo. Bueno, eso está puesto así cortado a propósito. Casualmente, yo lo pongo cortado, que se lea, que no se llegue a leer y que esté fuera de pantalla, porque bueno, el colorario, uno de los claros es, bueno, se me pueden ir las cosas de las manos, y perdón, y van a suceder, y mientras más los tiempos son como están siendo, más probable que suceda, porque es directamente proporcional. Quiero las cosas más rápido, quiero agilidad, hago las cosas operativas que pueden funcionar, todo lo que estamos hablando, es directamente proporcional a que, bueno, que las cosas fallen
más seguido que antes, por así decirlo. Tema de la ley de grandes números. No se trata de evitar eso, sino en todo esto tener más de un plan B y más de un plan C. Se relaciona con justo lo anterior, ¿no? Esto de que, ok, esto es una gloria de poco tiempo. ¿Mi plan B cuál es? ¿Mi plan C cuál es? Lo del VAR. Uy, si me pasa esto, ¿no? Me pasa lo de bromatología, me hacen juicios, un cliente me denuncia. ¿Cuál es mi plan B, mi plan C? Bueno, mucho más que antes. Contingencias, muchísimo más que antes. No es menor pensar eso. Contingencias, mucho más que antes. Por eso está ahí cortado de que a uno a veces las cosas se le van de las manos, se le salen de la pantalla, lo dejé así adrede, afuera de la pantalla, afuera del scope, del alcance, como se llamaría, se me fue del alcance y ¿qué hago? Y tengo que tener un plan B y un plan C ya para accionar, ¿sí? Ya para accionar. ¿Mm? Bien. Bien, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para poder ir viendo? Ya nos queda más o menos entre 5 y 10 minutos, depende de las preguntas que ustedes quieran realizar. ¿Alguna pregunta hacia Adrián? A mí lo que me hizo mucho reflexionar es esto de, a veces cuando escucho hablar tanto de los emprendedores, el emprendimiento, actualmente hay como un boom de este tema, y también a veces se me mezcla con esto, bueno, que al principio supongo que arrancan como emprendedor, después se transformarán en startups, no sé cómo es la cosa bien esa, que también hay un boom con todo ese tema. Pienso que a veces se confunde toda esta estrategia, este bichito que sí existe, pero que hay que analizarlo y hay que tener un plan A, un plan B, un plan C y demás, con esto de, hay una necesidad, a lo mejor económica, porque me faltó, no encuentro laburo, qué sé yo, voy a hacer un emprendimiento. Y no se mide todo lo anterior, no es que hay primero un deseo, una visión, una estructura, sino que se empieza a veces al revés. Me da la sensación de que si se empieza al revés, a veces no da el resultado esperado porque justamente se empezó al revés. No sé cómo sería un poco eso, pero me da como la sensación de que a veces el emprendedor arranca como al revés que como tendría que arrancar. No sé si fui Como poco que lo clara. hace para probar, Ale. Claro, como que me da la sensación de que a veces, en algunos casos, se vive una necesidad determinada y para cubrir esa necesidad de algo a lo mejor un poco formal y demás, se dice voy a hacer un emprendimiento con esto, se inventa como como un deseo que no es tal, y a veces fracasan. Entonces me parece que estos tips, esto que vos estás hablando, es como que da una estructura también. Si bien hay que desestructurarse, tiene que haber una estructura del emprendedor. Está muy, muy bueno lo que decís, Ale. Uno de los tantos tips, y voy con los tips, ¿no? Es emprender no es un fin, sino es un medio, ¿no? Creo que lo que decís va por ahí de que muchas veces hay emprendedores que se mandan o van por ese camino viéndolo como un fin y no como un medio para. Exacto. Y creo que va por ahí, como para resumir un poco la idea o validar si te entendí. Ahí es un tema. Emprendedor no es una meta ahí, listo, soy emprendedor, me recibí de emprendedor cuando es la colación de grados. No, es un proceso. Es un proceso, exactamente. ¿Sí? Uno emprende siempre, de hecho, independientemente de cosas. Yo he tenido Jeep para reciclar, he tenido yeguas de carrera, tengo cabañas en Córdoba, tengo empresa de tecnología y varias cosas más. Me equivoqué con muchísimas.
y seguí con otras. Ahora, están todas relacionadas porque son parte de un proceso mío. ¿Sí? Entonces, si uno lo ve así, creo que estaría bueno y va alineado con lo que va. El por qué podemos analizar, yo en su momento lo analicé, creo que había escrito algo, es que bueno, que la sociedad de los últimos años, ni hablar, se potenció por muchas índoles, la prioridad que le da el ser humano a la autonomía. ¿Sí? Y se potenció eso, ¿no? Mucho más que antes, ya sea si antes no se tomaba mucha conciencia o no se sabía, o no estaban los medios o no estaban las posibilidades. Yo creo que en los últimos años la posibilidad de que, uy, mira, la autonomía es importante, me hace feliz o me ayuda con los momentos felices, y me despierta un bichito que se llama voy a emprender, mucho más que antes. Y priorizar estas emociones, los momentos, ¿no? Y situaciones que somos, porque somos seres emocionales, insisto con eso, ¿no? Y cada vez se encuentran más cosas, es donde empieza a haber como un cuestionamiento del por qué no puedo mandarme a emprender. ¿Por qué no puedo pegar ese salto? ¿Sí? Que considero que son momentos diferentes de acá a 20 años, 30 años atrás, donde ese salto era como, era algo muy, muy raro, y ahora no es algo raro emprender, está más naturalizado. Creo que hay un paquete de situaciones sociales, un paquete de herramientas que antes no había, que empujan o nos empujaron a que haya más emprendedores que antes. Yo creo que si lo racionalizo, creo que iría por algo social / psicológico, de cómo funcionamos en ese sentido, y que estaría bueno pensarlo cuando uno está pensando todo esto, si sí o no. Primero, que no es binario, porque es un proceso y es un medio para, que no me determina nada, ni más ni menos, pero sí seguramente me aclara mi identidad como individuo. Adrián, Bien, ¿nos dejás tus sí, libros, por favor? Los libros que vos Sí, escribiste, a ver, ahí te pongo. porque eso es muy interesante desde justamente tu Ahora después te visión. lo pongo, sí, los papers o Sí, los así libros. los sí. podemos después compartir. Yo Ahí ahora les anoto. voy a pasar, a quienes interesa, el mes de bienestar de la fundación, que es a través de Mi Causa San Isidro. Esto lo organiza el Causa San Isidro, para que ustedes lo tomen en cuenta, me escriban y podamos, toda la información que ustedes necesitan de Adrián, yo les voy pasando la información, y cualquier cuestión de conexión entre ustedes lo pueden realizar. ¿Alguna pregunta más? Y vamos haciendo el cierre. ¿Alguna pregunta más por allí? Bueno, demasiado claro, Adrián, seguramente. Me parece que acá, como para ir cerrando una conclusión y escuchándote, Adrián, creo que el mensaje que Adrián nos da, y algo que de a poco la sociedad empieza a ver esto, de, sin dejar aquello tradicional, empezar a desestructurarse, ¿no? Cuando uno habla de lo tradicional, es aquello que ya se ha aplicado, que ha dado resultados, y que eso siempre es una base muy fuerte sobre la cual uno comienza a abrirse y decir, bueno, yo tengo que seguir ciertos pasos, ¿no? Esto de emprendimiento. Pero eso no significa que haya otras cosas de esos pasos que yo puedo ir modificando y cambiando. Esto tiene que ver mucho con algo muy fuerte, algo que hablamos mucho en la administración, que es la adaptación, ¿no? Si uno no se adapta al contexto, hay un principio de administración que dice, si no me adapto al contexto, la empresa tiende a desaparecer. En los emprendimientos lo mismo. Cuando Ale hablaba esto de que a veces el emprendedor comienza porque quiere hacer algo, yo creo que también hay una visión ahí, aunque uno no sea muy formal, ¿no? Hace mucho tiempo comenzaron los emprendedores, ahora más o menos
digamos, los emprendedores más caseros, que algunos han tenido emprendimientos muy grandes, comenzaban a hacer, me acuerdo, velas, jabones y tortas. Eso fue un poco de las últimas décadas, cómo se comenzó la cosa casera, y yo creo que yo también tenía una visión. Algunos de ellos era, a lo mejor, hacer algo que sea reconocido, a lo mejor alguno de ellos pensaba querer hacer algo que lo llenara de entusiasmo, muchos de ellos pensando que puede ser un emprendimiento para el futuro, y creo que también existe una visión, ¿no? Quizás no tan formal como la que estamos hablando. Y lo que está diciendo para cerrar Adrián, bueno, esto de empezar a abrir una también. Emprendedor, todos tenemos alguna capacidad, por supuesto, después que hay que desarrollarla, esto es así, el formarse, ¿no? El formarse desde el formarse formalmente y el formarse informalmente, ¿no? Informalmente es la estructura de educación que uno puede tener, y el informal es escuchando, viendo, probando esto de charlas y ver personas que han hecho su proceso. Te hago una última pregunta, Adrián. Háblame de algún fracaso que hayas tenido como emprendedor. Bueno, voy a tratar de elegir uno Cuando solo. digo uy, tenemos para 20 más o menos, pero uno solo. Para ir cerrando esto, porque me parece interesante escuchar también a los que han triunfado mucho. ¿Qué pasó con el fracaso? ¿O cuál de ellos hay? Mira, se me ocurre, tengo un par, se me ocurre algo bastante tangible para todos, ¿no? Vieron que ahora están ya en varios lugares cada vez más el estacionamiento medido con el celular. Bueno, eso lo empezamos con un amigo mío hace muchos años, y no sé si 10, 15 años más o menos. Bueno, había empezado a funcionar y ahí no fue mal porque nos faltaba conocer un poquito más de los contratos de los municipios. Entonces, habíamos desarrollado la aplicación, funcionaba, de hecho empezó a funcionar en Avellaneda concretamente, fue los primeros, y yendo con esta atomización, fue una especie de atomización, porque en vez de poner en varios lugares, se puso como en 5 manzanas. Solamente la gente de Avellaneda sabía que existía, porque preguntaban qué era eso, era muy nuevo, como les digo, hace 15 años. Pero era la prueba piloto, era un prototipo para esto que les decimos, atomicemos y veamos qué onda. Entonces pudimos, ¿sí? Con el intendente, empezar por ahí, lo convencimos para atomizar y demás. Y aparte de los reglamentos y demás, el paredón que tuvimos y la piña que nos pegamos fue con el sindicato de los trapitos de la zona. Así que se podría decir que no nos ayornamos, o no fue mal, o se frenó ahí, duró 6 meses, 1 año, pero no pudo salir de Avellaneda porque había muchos líos con ese tipo de situaciones, ¿no? Donde de alguna manera se le quitaba el trabajo a los que se les llaman trapito, no sé si tienen otro nombre, yo lo sé así, no lo digo despectivamente ni mucho menos, me sale por ese nombre. Y bueno, ese problema no lo previmos, no supimos cómo manejarlo, no teníamos los contactos, otro de los tantos tips, ¿no? El hecho de este tipo de cosas de cada estaca y tener a algún referente y no reinventar la rueda, ¿no? Claro. Miren usted qué interesante, ¿no? Este fracaso de Adrián no impidió que sea un gran emprendedor, ¿no? El mensaje de Adrián dice, tuvo un fracaso, evidente, muy evidente, Claro. Ahí, y además hace 15 años que era totalmente avanzada lo que vos proponías. sí, Aquí en sí, San Isidro a 2 o 3 años creo que tenemos ese sistema. Y sí. qué interesante es esto, ¿no? Sigo siendo emprendedor. Sí. Bueno, Gracias, Aldo. Adrián, antes que se vayan, yo les voy a pasar ahora el correo mío de bienestar. Mi nombre es Alberto. Ustedes, cada uno de ustedes que tenga alguna duda o que quieran preguntar algo a Adrián, o también que quieran proponer algún tema para que nosotros en nuestras charlas vayamos incorporando. Yo antes de irse, no se vayan, que les voy a mostrar, ya tenemos el curso de la charla del martes que viene. Escriban. Nosotros nos vamos nutriendo de ustedes para poder
abarcar distintos temas y temas muy diferentes entre sí. Con lo cual les digo, acá tienen el mail, las consultas, si quieren saber algo de Adrián, me lo mandan aquí. Y antes que se vayan, yo les voy a mostrar el próximo curso que vamos a tener. Espérenme un segundito, que acá lo tenemos. Acá está. Vamos a tener un curso que va a dictar Pablo Medina, ya ha dictado alguna vez, o ha dictado unas charlas para nosotros, y va a hablar sobre las habilidades personales para los emprendedores. Tema absolutamente interesante, porque hay algo que sucede, estas habilidades personales, algunos en la ciencia se llaman las habilidades blandas, es una de las cuestiones que tanto en las empresas, en organizaciones, en los emprendedores, muchas veces no se toma en cuenta, y es un factor muy decisivo en el que puede ser un éxito o un fracaso. Así que los invitamos, ustedes van a tener la comunicación oficial, ya mañana van a empezar a recibir, pero ya saben, el martes que viene, 19 horas, Pablo Medina, que va a hablar de este tema. Gracias, Evangelina, por acompañarnos, gracias, Ale, Gerardo, gracias por estar siempre, Carolina, gracias. Bárbara, gracias por estar y acompañarnos. Por ahí, Víctor, gracias por tus comentarios interesantes y algunas cuestiones que fueron muy buenas escucharte y leerte. Gracias, Vani. No te vemos la cara, pero gracias. Gracias, Martina, por haber estado con nosotros. Gracias, Juan, también, por estar. Y, por supuesto, gracias, Adrián. Adrián, escuchándote, hay algo que cuando escuchamos a aquellos que nos transmiten su saber, nos transmiten sus experiencias, estamos hablando de personas que no guardan para sí sus conocimientos, no guardan para sí lo que muchos creen que es el poder más importante, que es el conocimiento. Yo creo que el buen conocimiento es un poder importante, pero Adrián lo está compartiendo. Y esto que está haciendo Adrián, como algunos otros expositores que vamos a tener, es sembrando una semilla y decir algo de lo que yo pienso, algunos de los que me escuchan lo van a seguir. Y quizás, no digo quizás, yo estoy seguro que para aquellos que son y somos docentes, lo mejor que nos puede pasar, que aquello que alguna vez expresamos, encontremos a alguien y diga, ¿sabes qué? Algo que me dijiste lo puse en práctica, o copié esto, o recuerdo tal cosa. Adrián, gracias por siempre tu buena voluntad, y ya públicamente te voy a comprometer para dentro de un mes y medio, porque ya tenemos todos los otros martes ocupados, para que nos pueda dar otra charla. Es un placer escucharte, es un placer, es muy claro y además se nota mucha pasión y te escucho y es como estar sentado en una mesa de un bar charlando con un amigo, pero que nos está enseñando cosas. Adrián, gracias a todos, los abrazamos con el corazón. Muchas gracias. Gracias a para todos. esa próxima Gracias, Adrián. charla. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Martina. Gracias. Juan, habló alguien. No, Martina que dijo Yo, muchas Víctor. gracias. Ah, Y Víctor, gracias. Ahí está. Muchas gracias.